Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es la medicina china? ¿Cómo entiende el funcionamiento del organismo y la salud y de qué va todo esto? Bienvenida, bienvenido. Soy Darlene González, terapeuta de medicina china en Meridians, y hoy estoy aquí para hablarte sobre las bases de la medicina china. Para empezar, ¿qué es la medicina china? La medicina china es un sistema médico completo, basado en la tradición taoísta que tiene más de 4.000 años de antigüedad y experiencia clínica. Su esencia está en vivir en armonía con el entorno y su objetivo principal es el de mantener la salud. Además de poder mejorar el estado de salud en el caso de que se haya perdido el equilibrio, se trata de un estilo de vida que busca prevenir la enfermedad. En China, la medicina tradicional es una parte del sistema sanitario y sus principios y preceptos están presentes en la vida cotidiana de una inmensa mayoría de la población. Sus bases nos dan un marco para entender el funcionamiento del organismo desde una perspectiva integradora. Nos ayudan a detectar el inicio de posibles desajustes para ponerles remedio antes de que se vuelvan problemas más serios y nos da herramientas para reequilibrar la salud cuando ya se ha visto afectada. Empezaremos por el principio, por la teoría base, la teoría Yin-Yang. Como ya os he comentado, la medicina china tiene sus raíces en la filosofía taoísta y a partir de la observación de la naturaleza y sus ciclos, explica el funcionamiento del organismo. Todos habréis oído hablar del yin-yang o habréis visto su símbolo, que se llama taiji, este círculo en el que está dividido en dos y en el que se refleja cómo una parte se transforma en la otra en un ciclo sin fin y que una parte contiene un pedacito de la otra. El yin-yang es una manera de describir el mundo, que define un modo de pensamiento por el cual ninguna cosa se puede entender de manera aislada. Y este concepto es muy importante. Somos en relación a nuestro entorno, a nuestras relaciones sociales y a nuestra relación con nosotros mismos. Sus dos principios fundamentales son la relatividad y la infinidad divisible. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, absolutamente todo, posee un aspecto yin y un aspecto yang, que es determinado por la naturaleza cíclica del universo y que depende con qué estemos comparando. No existe un estado perpetuo. Todo está en continua transformación y clasificaremos algo como yin o yang en función de con qué lo comparemos, es decir, son cualidades relativas. Entonces, por ejemplo, la primavera es más yin que el verano, pero es más yang que el invierno. El yin-yang nos habla de dos fuerzas primarias que son opuestas y se controlan mutuamente para mantener el equilibrio entre las dos. Son interdependientes, una no puede existir sin la otra, como las dos caras de una moneda. Existen en un ciclo de crecimiento y decrecimiento constante y gradual, como nos refleja el símbolo del taiji. Cuando el yang aumenta, el yin disminuye y viceversa. El inicio de la primavera es más yin, más frío que el final, periodo en el que el yang, el calor, ha ido aumentando para luego dar paso al verano. Y en los procesos vitales, uno se transforma en la otra, en un ciclo que no termina nunca. Un ejemplo es cómo estamos activos durante el día en una fase más yang y por la noche entramos en reposo en una fase más yin. Este equilibrio relativo nos permite llevar a cabo las funciones vitales. Todo en la naturaleza se manifiesta en combinaciones variadas de yin y yang y el cuerpo humano, así como la naturaleza, debe mantener el equilibrio entre las dos para mantener la salud. Si este equilibrio se altera, surgen las enfermedades. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que solemos asociar a yin-yang, recordando que no son términos absolutos, sino es para que lo comprendamos mejor. Asociamos al yin el lado oscuro de la montaña y al yang el lado iluminado, donde le pega el sol. Asociamos al yin el agua, al yang el fuego, al yin en la noche, al yang el día. El frío y el calor, la tierra, el cielo, la forma, la sustancia y la función. El interior y el exterior, el descanso y la actividad. Y así podemos ir encontrando ejemplos de esta dualidad vital en todos lados. Las partes del cuerpo también pueden compararse con la perspectiva yin-yang, siendo arriba más yang y abajo más yin, o detrás más yang y delante más yin, por ejemplo. Y también podemos clasificar los órganos y entrañas según sus cualidades yin-yang. Cuando yin y yang están en armonía, el cuerpo funciona como un reloj. En consulta nos puedes escuchar decir, por ejemplo, que una persona presenta insuficiencia de yang. Esto lo que quiere decir
es que le falta calorcito interior, que ayude a activar los procesos de su organismo, que su metabolismo esté activo, y que le ayude a movilizar los líquidos de manera adecuada, entre otras cosas que pueden pasar. Entonces, esta persona tenderá a tener retención de líquidos, cansancio, pesadez, diarreas, sensación de frío. En cambio, una persona con cierta insuficiencia de yin, es decir, que le falta un poco de agua para moderar el fuego, será alguien que puede tener agitación, ansiedad, dificultad para dormir, sensación de sofoco, síntomas de sequedad, sudor por la noche. Bueno, hay una serie de síntomas que pueden estar asociados. Esto nos dará una guía de qué hábitos de vida, de alimentación y métodos terapéuticos tendremos que utilizar. Por ejemplo, a quien tiene insuficiencia de yang, el primer ejemplo, le recomendaremos los alimentos bien cocinados, que le aporten calor, que lleve el abdomen y las lumbares bien cubiertas, y es posible que en consulta le apliquemos también calor, que la fitoterapia que le recomendemos caliente el interior. En cambio, a la persona con insuficiencia de yin le sugeriremos alimentos que le hidraten y que les refresquen. Lo mismo con la fitoterapia y los puntos de acupuntura que utilizaremos. Buscarán regular este equilibrio yin-yang y le sugeriremos también que evite actividades que le hagan sudar en exceso, en definitiva que le hagan perder líquidos, la parte yin. La teoría yin-yang nos sirve para varias cosas. Para realizar las funciones fisiológicas que requieren de energía y que mantienen activos los procesos metabólicos, yang, y que requieren de materia, de sustancia, de yin para llevarse a cabo. También nos sirven para explicar los cambios patológicos en el organismo, para orientar el diagnóstico en medicina china si hay exceso o deficiencia en alguno de los dos aspectos, para orientar los principios de tratamiento, por ejemplo, si hay un exceso de yang, es decir, hay mucho calor, indicaremos pautas de tratamiento que refresquen, o si hay un exceso de yin, hay demasiado frío o líquidos en el organismo, pues habrá que calentar, activar el metabolismo para que este yin se mueva, se compense. Nos servirá también para clasificar las sustancias medicinales, y aquí me refiero no solo a fitoterapia y otras sustancias, sino a los alimentos también. Y los clasificaremos en yin y yang según su naturaleza, su sabor y sus acciones. Como veis, su aplicación es muy amplia y muy útil en la práctica clínica. Luego tenemos la teoría de los tres tesoros. Los tres tesoros representan tres niveles diferentes de estado de condensación de la energía. El primero del que hablaremos es el yin, o también llamado esencia. Hace referencia en este contexto a la parte física, la materia, y a la información que nos define cómo somos, nuestra genética. El yin tiene dos orígenes. Por un lado está lo que heredamos de nuestros padres y que depende de su estado energético cuando nos concibieron, y por otro, el que proviene del metabolismo de lo que respiramos y lo que ingerimos. El chi se refiere a la parte energética, la gasolina que pone en marcha todas las funciones del organismo y que depende totalmente de nuestros hábitos de vida. Y por último, hablamos del shen, que son las capacidades emocionales, espirituales e intelectuales de la persona, lo más sutil, su psique. Se dice que una persona tiene shen cuando le brillan los ojos, cuando transmite tranquilidad y tiene agilidad mental. También hablamos de shen cuando observamos distintos aspectos de la psique. Cada uno de estos aspectos está asociado a un órgano que lo rige. El riñón rige la voluntad, esa fuerza vital para llevar a cabo nuestros proyectos. El hígado rige la materia, la capacidad de planificar, de crear, de imaginar, de proyectarnos en el futuro. El corazón regula a todos los espíritus emocionales de los que estamos hablando. Es el emperador. El vaso rige el pensamiento y nos da la capacidad de pensar y de realizar trabajo intelectual. Y por último, el alma instintiva, que constituye el instinto de supervivencia, son esos reflejos que aparecen ante una situación de peligro y que es regida por el pulmón, ese primer aliento vital. Resumiendo, en medicina china, cuerpo y mente son inseparables, y estas tres esferas que integran al ser humano deben estar en armonía para mantener la salud. Son como las patas de un banco. Si una se desajusta, las otras dos también se verán afectadas y el banco quedará inestable. Es así como vemos que cuando tenemos una situación emocional intensa o prolongada en el tiempo, nuestra parte física y energética se ven afectados o al revés. Por ejemplo, cuando tenemos dolor durante mucho tiempo, nuestro estado de ánimo se acaba afectando y a su vez, si tenemos una alteración emocional, un disgusto, un enfado o frustración, por ejemplo,
el dolor puede aparecer o agravarse. Así que siempre contemplamos estos 3 aspectos en la valoración que hacemos de quienes nos visitan en la consulta. Y por último, os hablaré de la teoría de los 5 elementos o movimientos. Esta es una teoría más compleja, nacida a partir de miles de años de observación de los 5 elementos en el ecosistema de la Tierra. Los filósofos chinos aplicaron este sistema al ecosistema individual de nuestro cuerpo, mente y energía y nos ayuda a explicar y entender cómo funcionamos. Cada elemento se relaciona con una estación, un momento del año, con un órgano y con una serie de estructuras corporales y características, con fortalezas y debilidades, que moldean la salud de cada persona y su manera de estar en el mundo. Aquí abordaremos cada uno de manera muy sucinta, pero se puede profundizar muchísimo en esta teoría. Empezamos con la madera. Relacionamos el elemento madera con la primavera. El hígado y la vesícula biliar son sus órganos asociados y el sabor que está relacionado con el elemento madera es el ácido. Cuando hablamos del sabor, por ejemplo, un poco de este sabor tonificará, le sentará bien a este elemento, un exceso le afectará. También tiene relación con los ojos y con los tendones y su naturaleza es expansiva. Su emoción es la ira, la frustración. Luego tenemos el fuego, que está asociado al verano, es el yang máximo. Sus órganos son el corazón y el intestino delgado. Su sabor es el amargo y se manifiesta en la lengua física y en el discurso, en cómo hablamos, en cómo nos comunicamos. Su emoción es la alegría y en desequilibrio puede manifestarse como euforia o falta de chispa. Luego tenemos a la tierra. La tierra se asocia a lo que los chinos llaman la quinta estación. Este periodo al final del verano, con canícula, con un calor excesivo y en muchos sitios más húmedo. Su órgano es el vaso acompañado por el estómago y su sabor es el dulce. Se relaciona con la boca y los músculos. Su aspecto emocional está asociado a la reflexión excesiva, quedarse dándole vueltas en la cabeza a las cosas, comerse el coco. El metal está asociado al otoño, al pulmón y al intestino grueso. Su sabor es el picante. Su sentido es el olfato y está relacionado con la piel. Aquí encontramos una explicación para la relación que hay en muchos problemas cutáneos con la salud intestinal, por ejemplo. Su emoción es la tristeza. Cuando estamos tristes, el pulmón se ve afectado y nuestra postura se encoge, ¿no? Cuando hay una pena grande, la postura se encoge y esto dificulta que el pulmón se expanda y funcione como tiene que funcionar. Lo mismo, si tenemos esta postura, aunque no tenga un origen emocional, sino simplemente postural, estamos así, nuestro pulmón no podrá efectuar su trabajo adecuadamente. Entonces, hay que abrirlo, hay que darle espacio para que también esa tristeza que podría aparecer por estar en esta postura, pues se libere. Y por último tenemos el agua. El agua está asociada al invierno. Sus órganos son riñón y vejiga y su sabor es el salado. Su sentido, el oído. También tiene relación con la zona lumbar y el sistema reproductor. Su emoción es el miedo. Estos elementos tienen una forma específica de relacionarse entre ellos. Hay lo que llamamos el ciclo de generación y el ciclo de control. Un elemento genera al siguiente, nutriéndole, favoreciendo su desarrollo, y a su vez, cada elemento tiene otro que le controla de crecer sin medida, manteniendo así el equilibrio entre ellos. Entonces, si vemos el gráfico, tenemos que el agua nutre en el círculo exterior, el agua nutre a la madera para que se desarrolle, para que crezca. La madera le da combustible al fuego. El fuego, con sus cenizas, nutre la tierra contiene en su seno al metal y el metal genera esta capa impermeable por la que el agua puede circular. Y el ciclo de control, que es la estrella que vemos en el gráfico, permite que estos elementos no crezcan sin control. Entonces el agua apagará el exceso de fuego para que no se nos genere un incendio. El fuego puede fundir al metal. El metal puede cortar a la madera.
La madera, con sus raíces, moviliza la tierra para que ésta no se apelmase y pueda estar oxigenada y nutrida. La tierra absorbe el exceso de agua y así, con estas relaciones, los 5 elementos se van regulando a sí mismos. Y os preguntaréis, ¿de qué me sirve saber esto? Pues nos permite detectar qué elemento o elementos predomina en nosotros. Todos tenemos todos los elementos presentes, pero puede ser que en determinados momentos haya alguno que predomine o que uno de ellos esté en desequilibrio y vaya afectando posteriormente a los demás. Y también en cada estación nos encontraremos con que hay el elemento dominante y tendremos que ajustar nuestro estilo de vida a este. Si entendemos cómo se relacionan entre sí, podremos aplicar medidas para mantenerlos en equilibrio o para corregir los desajustes que puedan aparecer en nuestro día a día. Por ejemplo, en nuestra alimentación deberíamos tener presentes todos los sabores y todos los colores, ajustando sus proporciones a cada momento del año y a nuestra situación particular. En verano le daremos más lugar a alimentos frescos, crudos, que nos hidraten y nos refresquen. Y en invierno hay que priorizar métodos de cocción que aporten más calor al alimento y alimentos que sean más calientes en su naturaleza para compensar el frío exterior. En la web de Meridians podéis consultar una tabla con la clasificación de los alimentos según la medicina china que os puede ser útil para ir explorando y jugando con estos conceptos. Pero no solo eso, conocer las relaciones de los 5 elementos nos ayuda a prevenir. Como os decía, todos tenemos a todos los elementos en activo, pero puede ser que en ciertos momentos algunos estén demasiado presentes o deficientes. Entonces, por ejemplo, si estamos pasando por un momento de mucho estrés o frustración, una manera de equilibrar nuestra madera, que es la frustración y el enfado, bloquean la circulación energética a nivel de madera, pues será tener contacto con la naturaleza, hacer actividades creativas, movernos, hacer ejercicio, dar espacio a esa energía expansiva de crecimiento que tiene la madera para que se manifieste en equilibrio y no en ataques de enfado. Para la medicina china todo se relaciona con su entorno, todo fenómeno tiene una explicación. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación al medio y a los cambios impresionante, pero a veces se ve superada, rompiendo el equilibrio, y es cuando aparece la enfermedad. Cuando nuestra energía vital no es capaz de adaptarse, o cuando lo que llamamos xie qi o energía perversa es tan potente que el organismo no puede hacerle frente, aparece la enfermedad. Las causas de enfermedad más comunes en la práctica clínica son producidas por hábitos y costumbres que se podrían haber evitado en la mayoría de los casos. Os hablo de ellas con un poco de más detalle. Primero tenemos a los factores climáticos, el frío, el calor, el viento, la sequedad y la humedad, que no son patológicas en sí mismas, pero que si se presentan de manera violenta o si el organismo no está preparado para adaptarse y compensarlos, puede producir trastornos. Luego tenemos las emociones, que son parte de los sistemas del organismo para mantener el equilibrio, pero cuando estas son muy intensas o mantenidas en el tiempo, como hemos hablado antes, también pueden ser una causa de enfermedad. Así tenemos que la ira afecta al hígado, que la alegría en exceso afecta al corazón. Todos hemos oído de el señor que se gana la lotería y le da un infarto de pura emoción. La reflexión excesiva, la preocupación, el comerse el coco, afectan al vaso. No sé si os habéis fijado que, para la medicina china el vaso gestiona la transformación de lo que comemos, bebemos en energía utilizable. No sé si os habéis fijado que cuando realizamos muchísimo trabajo intelectual o estamos con este run run en la cabeza, pues en muchas ocasiones se nos hincha la barriga, tenemos distensión, que no sabemos muy bien a qué achacarle. Esa sería una manifestación, por ejemplo. La tristeza afecta al pulmón y el susto afecta al riñón y al corazón. Como os decía, los hábitos y costumbres de vida como la alimentación, el descanso, la práctica o no de ejercicio, la actividad sexual, si realizamos o no actividades para calmar la mente, tiene una influencia directa sobre nuestro estado de salud. Nuestra constitución también es un factor importante. Esta no puede cambiarse, la hemos heredado, pero puede mejorarse parcialmente con nuestros hábitos y debemos tenerla en cuenta para hacer prevención.
Las patologías suelen aparecer en el área que es constitucionalmente más débil en nosotros. Por ejemplo, si tenemos tendencia a los síntomas asociados a una insuficiencia de riñón, energética de riñón, que pertenece al elemento agua, con síntomas como ser muy friolero, tener molestias lumbares frecuentes, retención de líquidos, todo esto nos vendrá bien hacer ciclos de tratamiento en invierno, en la época asociada al elemento agua, para tonificarnos y prevenir. Cuando ya nos encontramos ante un desequilibrio que nos ha producido un trastorno y no conseguimos regularnos por nuestros propios medios, podemos acudir a la consulta de medicina china para reconducirlo. Y en consulta usamos estas teorías para saber cómo está funcionando cada persona y dónde podemos incidir para que recupere o mantenga su salud, y para detectar de forma temprana estos desajustes y ponerles remedio antes de que se conviertan en algo más serio. Como decíamos antes, ¿no? Se puede hacer prevención. Observando cómo está el organismo, pues podemos decir, mira, por aquí hay algo que no está funcionando bien, y aunque ahora para ti no es un problema que te altere tu calidad de vida de forma importante, si lo regulamos, evitaremos que esto continúe así y se vuelva algo más gordo, que sea más difícil de corregir y que afecte más a tu calidad de vida. Para ello usamos los 4 métodos de diagnóstico de la medicina china. La observación, observamos el aspecto general del brillo y tono de la piel, de la postura, la forma de caminar, el tono de la voz, si la piel, ¿no? Si está hidratada, si no. La entrevista, donde recabamos información no solo sobre el motivo de consulta, sino del estado general de la persona. Cómo duerme, cómo va al lavabo, si tiene dolor, cómo es ese dolor, con qué mejora, cómo está de ánimo. Y en las mujeres preguntaremos por detalles sobre su menstruación, ya que todo esto nos informa de cómo está la persona a nivel global, sobre su situación familiar, social, laboral. Luego observaremos la lengua, que nos da mucha información con su forma, color, si tiene capa o no. Y por último, tomaremos el pulso. En medicina china palpamos el pulso en el antebrazo, aquí junto a la muñeca, y observamos cómo se siente en cada dedo. Tomamos con 3 dedos en cada brazo. Y en varios niveles de presión. La cualidad del pulso nos va a indicar, nos va a ayudar a cerrar este diagnóstico de medicina china. Con todo esto podremos hacer ya un plan de tratamiento y una serie de recomendaciones. Las técnicas que componen la medicina china son la acupuntura, que es la más conocida, en la que insertamos agujas muy finas. Aquí tenemos una. Son agujas muy finitas, que son de un solo uso, y que se aplican en puntos específicos junto con, en muchas ocasiones, con la moxibustión, que la moxibustión es la aplicación de calor normalmente con un puro de artemisa. La artemisa es una planta seca prensada que se elabora como estos puros, que se enciende y se acerca a los puntos de acupuntura para aplicarles calor cuando hace falta. También se puede aplicar calor con una lámpara de calor TDP. Depende si queremos abarcar una zona más grande o el efecto que queramos dar. Luego tenemos la fitoterapia, que son fórmulas tradicionales de plantas principalmente que se pueden tomar vía oral, ya sea como infusiones, comprimidos o cápsulas, o que se pueden aplicar por vía tópica como emplastos o concentrados macerados. El masaje tuina, que es el masaje terapéutico de la medicina china, es un masaje que se suele aplicar con una sábana por encima de la piel y que activa la circulación de sangre y energía. No se parece al quiromasaje, ¿no? El masaje que solemos conocer. Tiene otro tipo de manipulaciones, de presiones, de rodados que activan esta circulación energética y que utilizan los canales o meridianos, el mapa eléctrico del organismo. La dietoterapia, que se trata de ajustar la alimentación al estado particular de la persona, a la estación del año, al clima y al lugar en el que está. Y el Qigong, que es el ejercicio de la medicina china en el que se trabaja a través del movimiento
el automasaje y la respiración para promover y preservar la salud. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya resultado interesante y que te haya picado la curiosidad por conocer un poco más y profundizar en todo esto. Yo soy Dardane González, terapeuta en medicina china en Meridians, con 15 años de experiencia, especializada en ginecología y fertilidad con medicina china. En nuestro centro te acompañamos en procesos de fertilidad, hacemos tratamiento para mejorar la salud menstrual, para aliviar el dolor, ya se trate de dolor crónico o agudo, y te ayudamos a recuperar la serenidad que necesitas. Nos encuentras en nuestra web en meridians.es o en la calle Bailén 63 en Barcelona. Estaremos encantados de resolver tus dudas y de acompañarte si te apetece acercarte a esta medicina milenaria. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer.